Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Gabriel Hernández Pelón. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Por la Mar, ubicado en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. El día de hoy les explicaré sobre algunos de los aspectos más resaltantes de la ciencia de los materiales. Primero que nada, empecemos por su definición. La ciencia de los materiales es un campo multidisciplinario que estudia los conocimientos fundamentales sobre las propiedades físicas macroscópicas y su nexo con la estructura de los materiales, con el fin de emplearlos en los distintos campos o áreas de la ciencia y la ingeniería. Cabe mencionar que estos conocimientos, las diversas disciplinas y fundamentos que se reflejan en dicha ciencia, se pueden representar por medio del famoso teaedro de la ciencia de los materiales, el cual se puede visualizar en la lámina anterior. Por otro lado, existe una rama específica de la ingeniería que se fundamenta en la relación entre las propiedades y la estructura, relación, propiedades, estructura, composición, funcionamiento y procesamiento de los materiales, y a su vez se encarga de diseñar, manipular y recrear la estructura de un determinado material para conseguir un conjunto preestablecido de propiedades en él. Esta rama de la ingeniería se denomina como ingeniería de los materiales. Por ende, en las áreas o campos donde se aplican estos conocimientos, se utiliza una gran variedad de términos importantes para la comprensión y ejecución de los procesos dados, tales como materia, que vendría siendo cualquier tipo de sustancia o compuesto que ocupa espacio, o sea, posee volumen, y está sujeto a la gravedad e inercia, es decir, posee masa. Según la cohesión molecular presente en el compuesto, este se puede manifestar en estado sólido, líquido o gas, lo cual se puede evidenciar por medio de la imagen ahí de los diferentes estados de materia. Ahora, los materiales se refieren a la materia preparada y disponible para elaborar cualquier producto de forma directa. Algunos ejemplos de materiales obtenidos a partir de diversas materias primas son el papel, las planchas de madera, el plástico, el metal, el vidrio, unos vidrios de algodón, el nylon, entre otros. Aquí pueden ver una imagen donde se evidencia esto. Ahora, en cuanto a las materias primas, son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Según el origen de las materias primas, estas se pueden clasificar en tres grandes grupos. Primero, las materias primas animales, las cuales son la lana, la seda, las pieles, entre otros. Las materias primas vegetales, que son la madera, el caucho, el algodón, etc. Y las materias primas minerales, la arcilla, la arena, el mármol, el mineral de hierro, entre otros. Aquí podemos una imagen donde se evidencia esto, los tres grandes grupos. En cuanto a los productos tecnológicos, son aquellos objetos, utensilios o artilugios creados con la finalidad de satisfacer alguna o varias necesidades de una persona y mejorar su calidad de vida. Para elaborar un producto tecnológico se debe seguir una serie de pasos, los cuales son: de la naturaleza se extraen los materiales primos. Segundo, las materias primas se transforman en materiales. Y tercero, con estos materiales se elaboran los productos. Por ejemplo, a partir de los bosques se extraen los troncos de los árboles. Posteriormente, estos troncos son transformados en tablones de madera. Luego se utilizan dichos tablones para la construcción de distintos muebles. Esto se puede evidenciar por medio de su imagen correspondiente. Ahora, en cuanto a la composición, es la constitución química de un material dado. Y la estructura es la descripción del arreglo de los átomos de un material dado. Eso lo pueden ver en sus correspondientes imágenes. En cuanto al término síntesis, se refiere a cómo se fabrican los materiales a partir de las sustancias químicas de estado natural o hechas por el hombre. Mientras que procesamiento es cómo se transforman los materiales en componentes útiles para causar cambios en las propiedades de los mismos, o sea, de los materiales. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de la ciencia de los materiales es las propiedades de los mismos, ya que determinan su utilidad para el ser humano o el uso que se le destina. Por ende, las propiedades de los materiales se definen como el conjunto de características o factores que influyen cualitativa o cuantitativamente en la respuesta de un determinado material ante la imposición de ciertos estímulos y restricciones. Por ejemplo, fuerzas de aplicación, temperatura, electricidad, entre otros. Algunas de estas propiedades son las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, sensoriales, ópticas, magnéticas, químicas, entre otras. En cuanto a las propiedades mecánicas, son aquellas propiedades que describen el comportamiento de los materiales cuando se somete a la acción de fuerzas exteriores. Dentro de las propiedades mecánicas más importantes tenemos, primero, la elasticidad,
la cual vendría siendo una propiedad de los materiales de recuperar su tamaño y forma original cuando deja actuar sobre ellos las fuerzas que los deformaban. También tenemos un caso contrario, que la plasticidad, que vendría siendo la propiedad de los cuerpos de adquirir deformaciones permanentes cuando actúa sobre ellos una fuerza exterior. La ductibilidad es la capacidad de los materiales de extenderse formando cables o hilos. Por ello, los materiales que presentan esta capacidad se denominan como dúctiles. La maleabilidad es la capacidad de los materiales de extenderse en planchas o láminas. En consecuencia, los materiales que manifiestan esta capacidad se denominan como maleables. La dureza, es otra propiedad, es la resistencia de un material a ser rayado, es decir, un material es duro o blando dependiendo de si otros materiales pueden rayarlo. Por ejemplo, el material más duro que existe es el diamante, ya que es capaz de rayar a los demás materiales, pero este solo puede ser únicamente rayado por otro diamante. La tenacidad es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. Un material es tenaz si aguanta los golpes sin romperse. Y aquí viene su propiedad inversa, que es la fragilidad, que vendría siendo la propiedad de un material de romperse fácilmente en cuanto es golpeado o impactado. Por ello se dice que algunos materiales son frágiles. La mayoría de estas propiedades se pueden visualizar en la imagen superior de la lámina. Ahora, en cuanto a la resistencia mecánica, es la propiedad que permite a un material de soportar esfuerzos sin romperse. La resistencia mecánica de los materiales varía según el tipo de fuerza que actúe sobre ellos, los cuales son tracción, compresión, torsión, flexión y si es dura o cortante. Eso se puede visualizar en la imagen inferior de la lámina. En cuanto a las propiedades térmicas, se refieren a las propiedades que determinan el comportamiento de los materiales ante el calor. Entre las más importantes cabe mencionar la conductividad térmica, que más bien es una propiedad que mide la capacidad de conducción de calor en un material o sustancia dada. En otras palabras, la conductividad térmica es la capacidad de la sustancia para transferir la energía cinética de su molécula a otras adyacentes o a sustancias con esté en contacto. Los materiales que transmiten el calor con rapidez se les llama como conductores térmicos y los que no la transmiten se denominan como aislantes térmicos. Esto lo pueden apreciar por medio de la imagen correspondiente a esta propiedad, en la cual también se puede evidenciar su fórmula matemática. En cuanto a la dilatación térmica, consiste en el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Generalmente los metales tienen una alta dilatación térmica y los materiales como la madera, el cristal o los plásticos tienen una baja dilatación térmica. Existen diferentes tipos de dilatación según sea el caso, los cuales son la dilatación para los sólidos, lineal, superficial y volumétrica, y para los líquidos. Ahora está su propiedad inversa, que es la contracción térmica, que se refiere a la disminución o contracción de tamaño que manifiesta un material cuando se desciende su temperatura. La fusibilidad es la capacidad de los materiales de pasar del estado sólido a líquido cuando son sometidos a una temperatura determinada, mayormente alta. Por ejemplo, los metales, algunos plásticos y el vidrio. La soldabilidad es la propiedad que permite la mayor o menor facilidad con la que un material puede realizar soldaduras homogéneas y de gran calidad. Aquí ponen una imagen donde se aprecian estas dos propiedades, ¿ok? Ahora, en cuanto a las propiedades eléctricas, son las propiedades que determinan el comportamiento de un material cuando a través de él circula una corriente eléctrica. Algunas de estas propiedades son la conductividad eléctrica, que vendría siendo la propiedad que es fundamental de los materiales que determina su capacidad para permitir el flujo de corriente a través de ellos. Acá pueden iniciar su correspondiente fórmula. En cuanto a la resistividad eléctrica, es la propiedad que nos indica la resistencia que manifiesta algún material contra el paso de la corriente, y a su vez se mide en ohmios por metro. Aquí pueden ver las dos fórmulas más notorias de estas. En consecuencia, gracias a las propiedades eléctricas de los materiales, estos pueden ser clasificados en aislantes, son los que no permiten fácilmente el paso de la corriente a través de ellos, como el plástico, la madera, entre otros. Los conductores, que son los materiales que permiten fácilmente el paso de la corriente a través de los mismos. Y por último, los semiconductores, que son los materiales que permiten el paso de la corriente a través de ellos solo en determinadas condiciones o por debajo de una temperatura determinada. Estos semiconductores están constituidos por silicio, germanio, con aditivos como arsénico, aluminio, fósforo, galio o boro.
son la base de todos los componentes electrónicos. Ahora, en cuanto a las propiedades sensoriales, son aquellas propiedades que percibimos a través de los sentidos, tales como el color y el brillo. Es una de ellas. Cada material posee un color y brillo característico. Por ejemplo, los metales se distinguen a simple vista de otros materiales por su deslumbrante color y brillo. Ahora, la otra propiedad es la textura, que viene siendo la textura particular de cada objeto. Por decir, si tocamos una piedra, un cristal o una esponja, experimentamos sensaciones diferentes al tacto. Por ello se dice que existen diferentes tipos de texturas, ásperas, lisas, suaves, entre otras. Las propiedades ópticas son las propiedades que se manifiestan cuando la luz incide sobre un material dado. En consecuencia, gracias a estas propiedades, los materiales pueden ser clasificados de otra manera, la cual es la siguiente. Primero, los transparentes. Son aquellos objetos que permiten ver claramente a través de ellos, pues dejan ver los rayos de luz que los atraviesan. Por ejemplo, el vidrio, algunos plásticos, etc. Los materiales translúcidos, que son los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez lo que hay detrás de ellos, tal como es el caso de una tela fina, el papel de cebolla, entre otros. Y por último, los opacos, que se refieren a los objetos que impiden ver a través de ellos, ya que estos materiales no permiten el paso de la luz, por ejemplo la madera, los metales, el cartón, entre otros. En cuanto a las propiedades magnéticas, se refieren a las propiedades que demuestran el comportamiento de ciertos materiales frente a determinados metales. Un claro ejemplo de esto es el magnetismo, siendo esta la capacidad de atraer a otros materiales metálicos. El hierro tiene la propiedad de convertirse en un imán permanente, que puede atraer a otros metales ferrosos como el acero. Eso se puede evidenciar por medio de su correspondiente imagen. En cuanto a las propiedades químicas, estas propiedades se manifiestan cuando los materiales sufren algún tipo de transformación o cambio en su composición química al momento de interactuar con otras sustancias. Esto ocurre debido a que la mayoría de los mismos, cuando entran en contacto con otras sustancias, pueden reaccionar entre sí, lo cual conlleva a la creación de nuevos materiales. Por ejemplo, la oxidación del hierro a su última fase, es decir, el óxido férrico, pasa por esta razón. Entre otras propiedades tenemos la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de un material dado. Por ejemplo, el plomo es mucho más denso que el corcho, debido a que un trozo de plomo es mucho más pesado que un pedazo del corcho del mismo tamaño. Acá pueden ver su correspondiente fórmula y un ejemplo de esto. La otra propiedad es la permeabilidad, que consiste en la propiedad de que algunos materiales dejen filtrar agua u otros líquidos a través de ellos mismos. Por ejemplo, la tela de algodón, el lino y ciertos materiales son permeables. Por otro lado, los materiales que no poseen esta propiedad, como el vidrio, el plástico, entre otros, son impermeables. Ahí pueden ver una imagen donde se evidencia esta propiedad. Ahora, la flexibilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de poder doblarse o estirarse sin la necesidad de romperse, lo cual se puede evidenciar en su correspondiente imagen. Por otra parte, existen diversas formas para clasificar a los materiales, tal como es el caso de la siguiente tabla. Esta clasificación basa que existen los metales y aleaciones, las cerámicas y vidrios, los polímeros, los semiconductores y los compuestos materiales, materiales compuestos. En la tabla, como pueden ver, ahí se evidencia algunos ejemplos con sus respectivas aplicaciones y propiedades. Sin más nada que agregar, les doy muchas gracias por su atención y tiempo y les deseo una feliz tarde. Hasta luego.